Bienvenidos a un viaje inolvidable al corazón del cine de oro mexicano. Hoy nos adentramos en una época de glamour, pasión y secretos, donde las estrellas no solo brillaban en la pantalla, sino que vivían historias de amor que desafiaron las normas de los años 40 y 50. Estos romances, llenos de intensidad, rumores y tragedias, sacudieron a la sociedad y aún hoy nos dejan boquiabiertos. Prepárate para descubrir 6 historias de amor imposibles que marcaron a los íconos del cine mexicano. Toma asiento, porque esto te va a sorprender. Aquí van, uno por uno, con todos los detalles. 1. Sara García y Rosario, un vínculo en la penumbra. Sara García, la inolvidable abuelita de México, era la reina de los melodramas familiares. Con más de 150 películas, como Los Tres García, su imagen de madre abnegada conquistó corazones. Pero detrás de su cálida sonrisa, Sara guardaba un secreto que susurraba el medio artístico, su relación con Rosario, una mujer que fue mucho más que una amiga. Se conocieron en los años 40, cuando Sara ya era una estrella consolidada. Rosario, una artista plástica discreta, trabajaba ocasionalmente en los estudios, diseñando escenografías. Su conexión comenzó con charlas sobre arte, pero pronto se convirtieron en inseparables. Sara, quien había estado casada brevemente y tenía una hija, nunca volvió a buscar un matrimonio. En cambio, pasaba sus días con Rosario, compartiendo una casa en la Ciudad de México. En una época donde el amor entre mujeres era un tabú absoluto, Sara y Rosario vivieron su relación con cautela. Sara bromeaba en los sets, voy a rezar un rosario, guiñando un ojo, pero sus amigos cercanos sabían que Rosario era su refugio. Testigos de la época cuentan que, en privado, Sara no ocultaba su afecto, aunque nunca lo proclamó públicamente. Cuando Sara falleció en 1980, Rosario estuvo a su lado, y se dice que guardó un diario que nunca se publicó, lleno de memorias de su vida juntas. El medio artístico respetaba su privacidad, pero los rumores eran inevitables. ¿Fue una amistad profunda o un amor que desafió las normas? La historia de Sara y Rosario sigue siendo un enigma que nos recuerda la valentía de amar en secreto. 2. María Félix y Pablo Félix, un amor que marcó su alma. María Félix, la doña, era un huracán de belleza y carácter, conocida por sus romances con gigantes como Jorge Negrete y Agustín Lara. Pero uno de los capítulos más controversiales de su vida fue su cariño por su hermano Pablo Félix, un amor que ella misma describió como platónico, pero que desató murmullos en su tiempo. María y Pablo crecieron en Álamos, Sonora, donde compartían una conexión especial. Pablo, apodado el Gato por sus ojos claros, era un joven carismático que tocaba la guitarra y cautivaba a todos. María, en entrevistas, confesó que de niña se sentía enamorada de él, un afecto que ella veía como inocente, pero que su familia consideró inaceptable. Alarmados, sus padres enviaron a Pablo a un colegio militar en la Ciudad de México para separarlos. La distancia no apagó el cariño de María, pero sí marcó una tragedia. Abrumado por la presión y su vida en el colegio, Pablo se quitó la vida con un disparo en 1938. María, devastada, nunca superó su pérdida. Este dolor la acompañó siempre, y algunos dicen que su carácter fuerte y su rechazo a reconciliarse con su familia nacieron de esa herida. En su testamento, María dejó su herencia a su asistente, Luis Martínez de Anda, excluyendo a sus parientes, un gesto que muchos vinculan al trauma de Pablo. En su autobiografía, María habló vagamente de este episodio, pero libros como Acuérdate, María de Sergio Almazán profundizan en cómo este amor marcó su vida. ¿Fue un cariño de juventud o algo más complejo? La historia de María y Pablo sigue siendo un tema sensible que nos hace cuestionar los límites del amor. 3. Chula Prieto y Miroslava Stern, un lazo envuelto en misterio. Chula Prieto, cuyo nombre real era María del Carmen Prieto Salido, y Miroslava Stern, la deslumbrante actriz checoslovaca, fueron 2 estrellas cuya amistad desató especulaciones en los años 50. Chula, una belleza que brilló en películas como Quinto Patio, tenía una vida amorosa turbulenta, con romances fugaces con figuras como el torero Carlos Arruza y el comediante Germán Valdés Tintán. Miroslava, conocida por su papel en La Posesión, también enfrentaba desamores constantes.
Se conocieron en 1952 en un evento de la industria cinematográfica y su conexión fue inmediata. Compartían noches en los cafés bohemios de México, hablando de arte y de sus frustraciones con el amor. La prensa comenzó a notar su cercanía, y los rumores de una relación romántica surgieron. En una sociedad conservadora, estas especulaciones eran escandalosas, pero Chula y Miroslava parecían indiferentes, disfrutando de su complicidad. En 1955, Miroslava se quitó la vida a los 29 años, tras una serie de desamores, incluida su relación con el torero Luis Miguel Dominguín. Algunos rumores sugieren que su dolor también estaba ligado a una historia secreta con Chula. Tras su muerte, Chula se retiró del cine y vivió en reclusión, alimentando aún más las preguntas. ¿Fue su vínculo una amistad profunda o un amor que no pudo florecer? Las pocas fotos de ellas juntas, sonriendo en eventos, no resuelven el enigma, pero su historia sigue fascinando. 4. Ramón Gay y Arturo de Córdoba, una pasión susurrada. Ramón Gay y Arturo de Córdoba, dos galanes del cine de oro, eran admirados por su elegancia y talento en películas como La momia azteca y La diosa arrodillada. Pero entre bastidores, se hablaba de una relación que iba más allá de la amistad. Su cercanía era evidente en los círculos artísticos, donde compartían risas y largas charlas en los estudios. En los años 50, los rumores crecieron, especialmente tras el trágico asesinato de Ramón en 1960, a manos del exesposo de la actriz Evangelina Elizondo, amiga cercana de Ramón. Durante el velorio, Arturo, conocido por su compostura, rompió en llanto frente al féretro, un gesto que sorprendió a todos. La prensa de la época, aunque cautelosa, no dejó pasar el momento, y los rumores de un romance se intensificaron. En 2010, Rafael Pérez, sobrino de Ramón, confirmó en una entrevista que ambos mantenían una relación amorosa, un secreto que la familia guardó por décadas. En los años 40 y 50, un amor entre hombres era inconcebible para la sociedad, y Ramón y Arturo vivieron su vínculo en la clandestinidad. Testigos cuentan que Arturo, tras la muerte de Ramón, se volvió más reservado, y su dolor se reflejó en sus últimos papeles. Esta historia nos muestra la lucha de dos hombres que amaron en silencio, enfrentándose a un mundo que no los aceptaba. ¿Fue su amor un refugio o una carga? La intensidad de Arturo en el velorio de Ramón habla por sí sola. 5. Agustín Lara y Rocío Durán, un matrimonio que sacudió al público. Agustín Lara, el Flaco de Oro, era un genio de la música con canciones como María Bonita. Pero su vida personal dio de qué hablar cuando, en 1964, se casó con Rocío Durán, una joven que había sido su hija adoptiva. Rocío llegó a la vida de Agustín y María Félix cuando era niña, adoptada durante su matrimonio. Tras el divorcio de la pareja en 1958, Agustín, de 67 años, y Rocío, de 23, sorprendieron al mundo con su boda. La diferencia de 44 años y su pasado como padre e hija adoptiva desataron una tormenta de críticas. La prensa cuestionaba si era amor o un arreglo para asegurar el futuro de Rocío. Ella, en entrevistas, decía, Agustín me dio todo, desde niña. Mi amor es gratitud y más. Pero su reticencia a hablar de su vida íntima alimentó las dudas. Las pocas fotos de la boda muestran a un Agustín sonriente y a una Rocío serena, pero el público no podía aceptar la unión. Algunos especulaban que Agustín buscaba proteger su legado, otros creían que había un cariño genuino, aunque complejo. La pareja vivió junta hasta la muerte de Lara en 1970, y Rocío guardó silencio sobre su matrimonio hasta el final. ¿Amor o conveniencia? Su historia sigue siendo uno de los capítulos más polémicos del cine de oro. 6. Pedro Infante y Lupita Torrentera, un romance bajo el peso de la traición. Pedro Infante, el eterno ídolo del pueblo, conquistaba con su voz y carisma en películas como Nosotros los pobres. Pero su vida amorosa era un torbellino, y su relación con Lupita Torrentera, una joven bailarina, fue uno de sus episodios más controversiales. Se conocieron en 1945, cuando Lupita, de 14 años, trabajaba en un espectáculo donde Pedro cantaba. Su juventud y talento lo deslumbraron, y pronto comenzaron un noviazgo.
Sin embargo, había un secreto. Pedro estaba casado con María Luisa León, una mujer mayor que lo había apoyado en sus inicios. Lupita, al principio, no lo sabía. Durante 6 años, su romance floreció, pero cuando la verdad salió a la luz, el mundo de Lupita se derrumbó. Su madre, Margarita, indignada, intentó confrontar a Pedro, e incluso se dice que amenazó con causar un escándalo mayor. Lupita, destrozada, enfrentó a Pedro en su casa, donde conoció a María Luisa, quien ya sabía de las infidelidades de su esposo. La relación terminó en 1951, dejando a Lupita con el corazón roto. Pedro continuó su carrera, pero este episodio manchó su imagen de ídolo perfecto. Algunos dicen que Lupita fue una víctima de su fama, otros creen que Pedro, atrapado por su carisma, no pudo resistirse al amor. Esta historia nos muestra el lado humano de un icono, lleno de contradicciones y pasiones. Estas 6 historias, Sara y Rosario, María y Pablo, Chula y Miroslava, Ramón y Arturo, Agustín y Rocío, Pedro y Lupita, nos llevan al alma del cine de oro mexicano, donde el amor chocaba con las normas, la fama y los prejuicios. Cada pareja enfrentó dilemas que resonaron más allá de los reflectores, dejándonos relatos de pasión, sacrificio y tragedia. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Crees que estas estrellas fueron víctimas de su época o de sus propios corazones? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir para que más personas descubran los secretos del cine de antaño. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.